Y dicho todo esto, pasamos a rellenos. En este caso tenemos 15% y como pudieron ver es bastante denso. Yo difícilmente subo de 10% a menos que la pieza lo requiera, pero en realidad ocupo entre 3 y 5%, 10 si quiero mucho relleno y más de 15 rara vez lo ocupo. Pues si ocupas tú una pieza que sea más resistente, puedes ponerle un relleno un poquito más fuerte, como 15 o 20%. Este se modifica solo, no lo modifiquen. Y al igual que en las capas superiores e inferiores tenemos patrones de relleno. El relleno que yo suelo ocupar es grid, es el más sencillo, es el que menos problemas me da. Hay muchísimos, la verdad no me complico la vida y uso grid o lightning. Lightning es rayo. El programa calcula en dónde empezar a hacer relleno para que tenga soporte tu capa superior. Es cuando sabes que necesitas relleno para que tu pieza no sea resistente, sino para que tu pieza tenga un buen soporte en la última capa y te quede una pieza estética, pero no necesitas relleno realmente porque la pieza no va a servir de ninguna manera mecánica. Como pueden ver, no siempre empieza desde la primera capa, a veces empieza desde la mitad, va haciendo el patrón tipo rayo hasta llegar a la capa superior y es lo que te va a dar el soporte. Regresamos a relleno de grid. Podemos conectar las líneas, esto nos va a dar un poquito más de soporte interno, más que soporte, más resistencia. Podemos randomizar el inicio. Esto nos va a dar un acabado más liso en la parte exterior al no tener siempre la misma línea en el inicio de relleno. De nuevo, relleno antes que las paredes. Esto nos va a dar más estructura interna que externa, pero nos va a quitar un poquito de calidad exterior. Y relleno de soporte. Te va a hacer una especie de soporte para las partes internas que ocupen. Hagan de cuenta que si por alguna razón tienen algún voladizo dentro de su pieza porque quieren poner ahí una tuerca o algún inserto o esta opción, si el ángulo es mayor a 40 grados, te va a hacer una camita ahí para que ahí repose tu parte de la pieza. Materiales. Aquí es donde empieza a complicarse un poquito la cosa, porque si bien todas van un poco relacionadas entre todas, materiales, velocidad y travel van muchísimo más conectadas entre ellas. Entonces, el material es la temperatura a la que vamos a trabajar. Depende del material que estés imprimiendo, lógicamente va a ir la temperatura. Siempre va a venir especificado en tu carrete. Entre más temperatura, más se funde el filamento y puede empezar a arruinar tu calidad. Puede hacer como que empiece a desbordar material, como que empiece a chorrear. Y entre menos temperatura, más complicado va a ser para tu extrusor hacer que el material que necesita fluya, entonces te van a quedar piezas más débiles y con espacios sin material. Si tu impresión la vas a hacer rápido, es decir, velocidades de entre 80, 70, tal vez hasta 100 que te permite la impresora, tienes que darle más temperatura para que se compense el tiempo que pasa el material en el cabezal. Y si tú vas a imprimir a temperaturas más lentas, es decir, a 35, 40, 50, tienes que restarle temperatura para que todo el tiempo que tu material esté en el cabezal no se derrita de más y no te genere estos desbordes de material que te digo. Temperatura de la cama, no la modifico aunque la pieza vaya a diferentes velocidades. Flow es como expansión horizontal enfocada en el extrusor. La anterior que vimos, expansión horizontal, se enfoca en el eje X y Y para que tu impresión salga correctamente en cuanto a dimensiones. En el caso de que no sea tanto un problema de dimensión, sino un problema de que veas que tiene mucho filamento o que tiene muy poco filamento, puedes modificar el flow. A mayor porcentaje va a extruir más filamento, a menor porcentaje va a extruir menos. ¿Y qué logras con esto? Pues compensar un poco el fluido del material para que tengas la mejor calidad. Al final, yo no te recomiendo tanto mover flow. Si tienes problema de falta de extrusión, creo que lo que haría es subir un poquito la temperatura. Si eso no funciona, revisar que tu impresora no tenga ningún atasco. Y si tienes problema de exceso de material, yo bajaría la temperatura. Igual modificaría velocidades para solucionar el problema. Pero si ya hiciste todo esto o no quieres checar pieza por pieza, parte por parte porque estás contratiempo o algo así, el flow te puede ayudar en ese aspecto. Velocidades, como les dije, va relacionado con el de arriba. Entre más velocidad, más rápida tu impresión, pero tienes más riesgos de vibraciones o de que la impresión se despegue por algún movimiento brusco del cabezal. A menor velocidad, mayor definición, pero te vas a tardar mucho más y reduces los riesgos de que haya algún error en tu impresión. Yo suelo usar
velocidades rápidas de entre 80 y 90 y velocidades bajas de entre 45 y 60. Depende de la pieza y de la calidad que esté buscando. Por ejemplo, al conejo le puedo dar una velocidad mucho más rápida porque es una pieza grande y es una pieza muy cuadrada, no tiene realmente mucho detalle. Caso contrario con la pistola tiene detalles, tiene voladizos chiquitos, tiene saliditas. Le daré una velocidad un poquito más baja, tal vez de 60, y al conejo tal vez de 85-90. El último punto, estos se modifican en automático. Estos yo no les movería nada, y la velocidad del Z-Hop es un pequeño saltito que hace el eje Z cuando cambia de capa o de pieza. Es decir, si yo tengo esta pieza, podemos ver que mi cabezal va a ser toda esta pieza primero, luego va a saltar esta pieza, va a acabar esta capa y va a empezar una nueva capa acá. Entre ese cambio de capa y capa o de tipo de relleno, o sea, entre el contorno y el relleno, el cabezal se va a subir un poquito hacia arriba y se va a mover. Y ese poquito hacia arriba, lo rápido que se mueve, está indicado aquí en Z-Hop. Ese yo lo dejo por default, no es ni siquiera necesario que tengas activada esta opción, entonces no tiene caso que lo modifiques. Travel. ¿Qué vemos aquí? Aquí vamos a ver la retracción de material. Esto nos va a ayudar a mejorar la calidad, a evitar hilos entre capa y capa, entre parte de la pieza y parte de la otra pieza. Creo que esto se va a ver un poquito mejor en las orejas del conejo. Nos da la opción de activarla y desactivarla, nos da la opción de que la haga entre cada capa, o sea, entre cada cambio de capa que jale tantito material. Tenemos también la distancia, la velocidad y Z-Hop. Este saltito es el que les expliqué hace rato, creo que es el más fácil de explicarles. Nos va a dejar que entre cada retracción alce tantito el material para que no lo embarre tanto, para que el hilo no quede tan pegado a la pieza. Lo va a alzar y se va a ir. Este lo tengo alto porque es la configuración de acá, normalmente lo pongo a la misma altura de capa que tengo. Y bueno, la retracción que les digo es básicamente esto. En este saltito de acá de lado a lado, aquí va a haber una retracción. Esa retracción va a evitar que nos forme un hilo de oreja a oreja y nos va a mejorar la calidad. ¿Qué hace la retracción? Primero te va a jalar el extrusor cierta distancia de material y después te lo va a volver a dar. Esto lo va a hacer a una velocidad y son los dos parámetros que tienes que ir modificando y para que te quede la pieza de la mejor manera posible. Los que vienen por default son 6 y 40 milímetros. La verdad, estos no los he modificado. Si están viendo que en este salto les está dejando mucho hilo, tal vez puedan subir un poquito más la distancia que jala. Yo subiría de 0.5 en 0.5, es decir, si están viendo mucho, tal vez subirlo a 6.5. Si por el contrario están viendo que aquí, por ejemplo, en el momento que hace el salto, no les está dejando desde aquí esta línea, sino que la línea empieza aquí, tal vez en lugar de subir la retracción, la deben bajar, es decir, poner 5.5, 5, y la velocidad, pues también pueden jugar con esa un poquito, pueden aumentarla o pueden reducirla. Yo iría modificando uno por uno, es decir, primero modificaría distancias y después modificaría la velocidad. Bueno, cooling no tiene mucha importancia, solo se los voy a mencionar. Es el ventilador, te mejora la calidad y te ayuda a que la impresión sea más certera, que tenga menos errores. Entonces, para cualquier material yo siempre lo tengo prendido a 100%. Y nos vamos a la parte más compleja y complicada, a mi parecer. Esta es la que más dolores de cabeza me ha causado y la que menos les voy a poder explicar porque aún estoy aprendiendo a usarla. Soportes. Vamos a tener dos tipos de soportes. El primero es el normal, es el geométrico, por así decirlo, son las barritas, y el segundo es de árbol. Para ver el soporte normal tenemos dos opciones: que toque el plato o que esté en donde sea. Si queremos que únicamente toque el plato, van a haber partes del soporte que no se nos van a generar. Por ejemplo, aquí en este conejo las orejas ocupan soporte, pero no tienen acceso al plato directo, entonces ese soporte no nos los generaría. Es decir, vean, aquí las orejas, como no están tocando directamente al plato, aquí no tengo soporte y aquí ocuparía un soporte. Y en la parte interna tenemos soportes, pero aquí, miren, esta parte ocupa soporte. Pero al estar esta parte de la pieza, ya no nos va a generar ese soporte. Por eso tienen que checar en dónde ustedes, conociendo la pieza, va a ocupar soportes y si les conviene que toque el plato o que toque por todos lados. Ahorita van a ver la diferencia de que toque en todos lados. Si le digo que toque en todos lados, miren, como ya me hizo aquí en esta oreja, que yo sé que ocupaba soporte, pero que como no estaba tocando el plato, no lo podía hacer. Ángulo de soporte: a mayor ángulo, menor cantidad de soportes te va a generar, y a menor ángulo, mayor cantidad de soportes. ¿Qué pasa aquí? Si pones menor ángulo, es muy probable que tu pieza tenga muchas marcas de soporte, entonces te va a generar muchísimos soportes, limpiarla va a ser más complicado, y en algunos casos
son ángulos que, aunque pueda parecer que ocupa soporte, realmente no ocupa soporte. Y a mayor ángulo de soporte vas a tener menos soporte, pero es más probable que hayan más voladizos que queden con una mala terminación. Al final les digo, es cosa de conocer tu pieza, es cosa de conocer tu impresora y es cosa de saber qué necesitas. Si no te importa tanto el detalle porque vas a dar un postprocesado, pues puedes reducir el tiempo reduciendo soportes. Si te importa mucho el detalle porque prácticamente no le vas a dar postprocesado, tienes que ponerle los soportes. Patrones de soportes, no me complico, yo utilizo zigzag, es el que me gusta, los demás de hecho ni los he ocupado. La densidad de soporte es la cantidad de soporte que va a generar. A mayor densidad vas a gastar más material, puede complicarse un poquito más retirarlo, pero te va a dar más calidad. A menor densidad puede haber más riesgos de que falle tu soporte, es decir, si aquí le dejamos a un 1% para que se vea muy exagerado, te quedaría algo así con 1%, vean la diferencia de material que se gasta. El problema de esto es que lógicamente aquí va a ser muy difícil que haya un soporte. Yo no manejaría soportes menores a tal vez 4% igual que en relleno, entre 4 y 7% utilizaría de soporte yo. Y la forma de mejorarlo, si quieren usar muy poco soporte, yo usaría usar interfaz de soporte. Ahorita les voy a explicar para qué sirve. Antes vamos a decir la distancia de soporte en el top. Yo suelo usar de mi capa un 4%, un 0.04% más tal vez, o a lo mejor hasta la capa completa, dependiendo de qué tan complicado es el acceso para mí de retirar el soporte. Es decir, retirar aquí sería muy complicado en esta cabeza, en la cabeza aquí sería muy complicado retirar el soporte por la forma en la que está hecha. Entonces tal vez ahí, en este caso ni siquiera usaría soporte, pero suponiendo que sí necesitara soporte, tal vez aquí la distancia le daría hasta una capa de calidad, es decir, 0.2 hasta 0.24 para este caso, por ejemplo. La distancia entre X y Y lo suelo dejar igual manejando la regla de los 0.4, la suelo usar siempre a 0.8 y es la distancia que vamos a tener entre la pared y el inicio de tu soporte. Yo la dejaría a 0.8, no tiene mucho caso que dejen más, es una buena distancia. Si quieren ser muy precavidos, pues pueden dejarlo, digamos 1 milímetro tal vez. Y la interfaz de soporte es lo que les decía. Esta interfaz de soporte nos va a ayudar a generar una mallita, una capita que va a detener un poquito mejor la pieza, es decir, no va a haber espacios tan grandes como los que les enseñé al principio entre su capa superior y el soporte. Creo que si aquí dejamos únicamente las ayudas, se va a entender un poquito más. Miren, todo esto moradito que se ve aquí, ese es el interfaz de soporte. En este caso es concéntrico. Tenemos varias configuraciones aquí también, como en todo Cura. Podemos hacer el grosor. Yo en grosor no lo dejo de 1 milímetro. 1 milímetro me parece mucho. Lo suelo dejar que sean 2 o 3 capas nada más de material. Es decir, si estamos manejando 0.2, lo suelo poner a 0.6 tal vez, 0.8 a lo mucho, para que sea más fácil retirarlo. Y la verdad no hay tanta diferencia entre 1 y 0.6 y te ahorras material y tiempo. Lo demás lo dejo tal cual está. Ustedes vayan leyendo uno por uno. El que modifico también es concéntrico. A mí me gustan líneas porque siento que da un mejor resultado. El concéntrico es el mismo problema que ya les había platicado con las capas superiores e inferiores. Inicia desde el centro y pues se va haciendo pues más grande cada vez y va perdiendo más de dónde mantenerse sujeto a la pieza. Y aquí está cómo se vería en líneas. La verdad, se me olvidó modificar la densidad. Nunca la pongo a 100. Es el mismo caso que relleno, no tiene caso ponerla a 100. Pero sí le pongo un poquito más cerrada que el relleno. Tal vez esta la dejo entre 15% y 30% para que me dé un buen soporte, pero no me gaste tanto tiempo y material. Si quieren muchísima calidad y muchísimo soporte, pónganla a 100. Yo la verdad lo veo innecesario. Siempre trato de mantenerlo entre ese porcentaje que les dije, entre 15 y 30%. Para mí es más que suficiente. Pueden ver, es este es el techito que les explicaba que hacía. Este techito lo hace para dar pues más soporte, para dar un mejor acabado más que soporte. Dicho todo esto, vamos al segundo tipo de soporte. El soporte es de árbol.